¿Cómo les va, amigos, amiguitas del canal El Duca? Este video que lo venían pidiendo mis suscriptores, me decían: ¿qué pasa, Duca, que no hablas del tema del periodismo contra Riquelme, de este señor llamado Anielo? Me tomé mi tiempo, recabé información y voy a relatar los sucesos tal cual se fueron desarrollando y cómo las corporaciones mediáticas, en su afán de quedarse o de intentar quedarse con los clubes, con el negocio del fútbol, traspasan cualquier línea moral y ética a través de pseudo periodistas, panelistas, pseudo comunicadores. Es difícil entender que un tipo en Radio Mitre, una de las radios más importantes que tiene la radiodifusión en la Argentina, se pueda sentar y decir: en Boca se roba, en Boca se han robado 50.000 camisetas, tengo las pruebas, voy a ir a la justicia, el presidente de Boca es un negro, ignorante, burro, y un montón de cuestiones que todos, absolutamente todos, vimos en vivo, en directo, en diferido, en cadena nacional. Y quiero meter algo acá que después lo vamos a juntar con esto. Un par de días antes, nada más, no desde el mundo del fútbol, o sea, para denunciar que en Boca se roba, la gente del fútbol comunicaba eso. Pero lo de Moretti en San Lorenzo no fue nadie del fútbol, sino que fue Tomás Méndez, un periodista de Canal 9, un canal que no transmite deporte prácticamente, sino que es un investigador, Tomás Méndez, un periodista investigador, que le mostraba al mundo cómo el presidente de San Lorenzo se metía un fajo de dólares sin contar en el bolsillo, mientras quien se lo entregaba le decía: fichame al nene. Eso lo dejamos ahí. Lo voy a tomar así para que entiendan el trato que se hace para determinadas personas, para determinados personajes, y cómo la vara es distinta. Y se puede decir en la radio más prestigiosa, una de las más prestigiosas del Grupo Clarín: en Boca se roba. Mientras se decía que en Boca se roba, también se decía y se nombraba que un panelista llamado Arévalo, Martín Arévalo, así lo decía este señor y lo escuchábamos todos, era un pelotudo. Y al mismo tiempo nombraba a otro señor, no sé si es panelista de fútbol o qué, Nazaral, creo que era empleado de River, de quien también decía que era un pelotudo. O sea, un comunicador que denunciaba que en Boca se robaba, esto lo vimos todos, lo escuchamos todos, al mismo tiempo trataba de pelotudo a dos panelistas o comunicadores o empleados del fútbol. Arévalo, que además trabaja en el mismo medio en donde este hombre decía y hablaba de Riquelme en los términos que todos vimos y escuchamos. En el mismo lugar donde este tal Anielo, a quien no conozco, se expresaba de esa manera contra el presidente nada más ni nada menos que de Boca, una de las instituciones sociales, educativas y deportivas más grandes del mundo, sentados, trabajando en el mismo programa, estaba un panelista de nombre Bulos y otro panelista de nombre Sótile, que también trabajan en el medio Clarín, en Canal 13, y no esbozaban palabra alguna ni para defender a sus compañeros panelistas. Trátese de este Arévalo, catalogado como un pelotudo, o de Nazaral, catalogado como un pelotudo por el comunicador que hablaba, sino que compartían la mesa en total silencio, con la cabeza gacha, mirando sus teléfonos.
qué compañerismo, qué solidaridad habrá entre los medios o los componentes o estos personajes que trabajan de panelistas en programas de fútbol. Que ninguno salió a desprenderse, a separarse de las opiniones de este Anhelo diciendo que en Boca se roba, o de sus propios compañeros que son unos pelotudos. El silencio de Bulos y el silencio de Sótile, al que todos veíamos, era realmente increíble. Dicho todo esto, y con la conmoción que causó en los medios y en el mundo futbolístico, que salga un tipo que trabaja en el medio de Clarín, Radio Mitre, a decir que en Boca se roba, que él tenía las pruebas y que las iba a llevar a la justicia, y que además lo desafiaba al presidente de Boca o a quien sea, dando la dirección de Radio Mitre, a pelear con los puños porque él es un guerrero extraordinario, mientras el silencio de los colegas nos aturdía a todos. Estoy hablando de Arévalo, del periodista Nazaral, al que también describía como un pelotudo, de Bulos, que miraba para abajo, y de Sotile, que miraba para abajo. Al día siguiente, escucho la réplica que le da Jorge Rial en su programa Argenzuela al presidente de Boca, y escucho en YouTube un análisis que hace el periodista Lucas Smith, y los dos coinciden cuando empiezan, uno la entrevista con Riquelme y el otro el análisis de lo que había hecho el periodista de Radio Mitre, diciendo, tanto Rial como Lucas Smith, que este periodista, Anhelo, había tenido una causa o causas relacionadas a maltrato a mujeres. Lo dice Lucas Smith y lo dice Jorge Rial, que tenía causas por algún maltrato o alguna cuestión referida a golpear mujeres. Lo dice Lucas Smith y lo dice Rial, los dos, antes cada uno empezar un análisis y el otro de darle el derecho a réplica a Riquelme. En su derecho a réplica, Riquelme claramente nos cuenta a todos, los que no sabían, nosotros lo sabemos, los del mundo del fútbol. Argenzuela no es un programa de fútbol, es un programa político y de actualidad, que desde el año 2019, la cadena de deportes ESPN había empezado un operativo político ideológico en contra del Club Atlético Boca Juniors. Todos sabemos quién encabeza como relator y como líder de un programa llamado F no sé cuánto, este hombre Viñolo, quien es obvio, y todos lo sabemos después del papelón que los panelistas de ESPN con su conductor Viñolo en la operación más vergonzosa, triste, que se hizo en la historia del fútbol argentino en contra de el presidente de la AFA, el director técnico Scaloni, Aymar, Samuel, Ayala, ayudantes de Scaloni, para sacarlos de la selección argentina porque querían, a través de la cadena internacional, poner al muñeco Gallardo como técnico de la selección, una de las operaciones más tristes, más burdas y más fracasadas de la historia del fútbol. Porque a quienes ellos querían sacar operando, se convertirían en la mejor selección argentina de todos los tiempos, que es la campeona del mundo, de América y de la final de Europa, liderada y campeona por primera vez nada más ni nada menos con Lionel Messi, a quien ellos pretendían sacarle todo el cuerpo técnico a través de un programita de televisión
que en día de hoy ya no lo mira absolutamente nadie. Sin embargo, en su réplica, por los dichos del periodista o del contador o no sé qué es, de Radio Mitre, Riquelme decía, no son solamente los del Grupo Clarín, sino que los peores de todos son los de ESPN. Algo que todos los que nos manejamos dentro del fútbol desde hace mucho tiempo, le veníamos anunciando al mundo futbolístico desde hace mucho tiempo, antes del 2019. Riquelme decía la verdad. Vale recordar que Sótile y Bulos, quienes se quedaron callados cuando el comunicador de Radio Mitre decía que en Boca se robaba, son dos de los que estaban en el panel de Buñuelo, Pollo Buñuelo, cuando él decía que quería que la selección pierda, si tengo que pensar para que venga un nuevo proyecto. Y tanto Sótile como Bulos le decían cómo te quiero, cómo te abrazaría, apoyando esta operación para voltear al presidente de la AFA, que también seguramente sin decirlo le parecía o opinarían en su mundo íntimo que es un negro, que nació en San Juan, que se peina con Chesterfield, que usa zapatillas blancas con un traje azul. O sea, todo tiene el mismo denominador común. La discriminación que el comunicador de Radio Mitre, Grupo Clarín, hacía en contra del presidente de Boca, ya no cuestionando una gestión que todos cuestionamos en lo futbolístico, sino diciendo que en Boca se roba. O sea, instalando, sin pruebas, sin nada, en una semana clave en lo deportivo, en donde ya el expresidente de Boca había aparecido por todos lados, criticando profundamente la gestión del presidente de Boca. Y Román, con Real, determinaba, a partir de sus dichos, y le explicaba al mundo, ya no solamente del deporte, sino cultural, político de la Argentina, que las corporaciones mediáticas dedicadas al fútbol y las no dedicadas al fútbol, ESPN y Clarín, operaban en contra del Club Atlético Boca Juniors. En este caso, para ser más precisos, de Juan Román Riquelme, su presidente, porque Boca está por encima de un comunicador de cuarta de Radio Mitre, del presidente de Boca, de los jugadores. Boca está por encima de todo. En esa semana yo hice un análisis que se llamó Román, último aviso, que lo vieron 150.000 personas, en donde le adelantaba al presidente de Boca que no había más recorrido en su gestión, en los términos que esta gestión se está desarrollando, si Román no entendía que desde el día que asumió como presidente estaba en guerra con los medios corporativos, con el poder real, con el círculo rojo y con todos estos panelistas de cuartas que trabajan para un jefe que les dice lo que tienen que decir y que a la vez les puede decir pelotudo sin que ningún compañero defienda al otro compañero. Como le dijo pelotudo a Arévalo y pelotudo a Nazaral, delante de Bulos y de Sótile, quienes querían abrazar a Viñolos cuando hacía una operación en contra del presidente de la AFA y de la selección argentina. Es curioso como todo el mundo del fútbol, de poder, ataca a Riquelme por una mala gestión deportiva hasta el momento, quedan 2 años y medio, pero de una manera fulminante, con nado sincronizado, y no dijeron nada cuando en el caso de que en Boca se roba, decía este comunicador, sin pruebas, pero cuando todos vimos al presidente del Club de San Lorenzo meterse
dólares frescos, sin contarlos en el bolsillo, y la que le entregaba los dólares le decía, fichame al nene, ESPN no tocó el tema, TNT prácticamente no tocó el tema, y TIC, salvo un programa, el de Recamoso, que se ocupó muy bien del tema, el resto miraron por otro lado. ¿Qué quiero decir de esto? Tenemos que entender el trato y la manera en que manipulan la información estos tiburones de las corporaciones, del poder real, de la guita, a través de sus panelistas, caniche salchicha de cuarta categoría. No se habla de una imagen que ve el país en donde el presidente de un club se mete la mano en el bolsillo llena de billetes de dólares, pero se fulmina al presidente de Boca, no con el hecho deportivo en sí, que sería una crítica válida, si fuesen realmente críticos y no salchichas, tratándolo de ladrón. En Boca se roba. Esos eran los términos que todos vimos que se usaron. Y más allá de esto que yo les puedo contar, que es nada más que relatar lo que dijeron y lo que vimos, porque somos meros espectadores, a mí me duele mucho por haber sido presidente de un club de fútbol, secretario de Hacienda de la Asociación del Fútbol Argentino, ser socio del Club Atlético Independiente, que estos personajes que siempre terminan siendo impunes porque los defiende el poder real, puedan usar un micrófono para decirle, acusar, discriminar, descalificar corporativamente. No escuché un solo medio que saque una nota, que saque un tuit repudiando los dichos de este comunicador de Radio Mitre, que acusa de ladrones nada más ni nada menos que a los dirigentes de uno de los clubes más grandes del mundo. Solo el propio medio Clarín, piensen un poco, solo el propio medio Clarín mandó un tuit repudiando los dichos por la persona que trabaja en su propio medio. Tampoco defendían a los panelistas que eran tratados de pelotudos por el comunicador. Ningún otro panelista defendía a los panelistas tratados de pelotudos. Y esto es lo que nos deja a las claras, y lo escuchaba a Johnny Viale, porque todo tiene que ver con todo, hace unos días, quejándose de que en una encuesta había dado que el 82% de los ciudadanos, nosotros y las ciudadanas, no le cree al periodismo argentino. Y Johnny Viale renegaba, sin entender que es él, Johnny Viale, una de las causas principales, después del papelón que hizo con el presidente de la Nación, en donde le interrumpen la entrevista, le dicen de lo que no puede preguntar, le dicen cómo tiene que seguir la nota, que fue él el protagonista de la vergüenza periodística más grande de lo que va del año, y la causal de que el 82% de los ciudadanos no creamos en quienes se dicen periodistas o comunicadores. Porque así como Johnny Viale nos hacía creer que la nota o la entrevista era lo que veíamos, fue el mismo canal TN, Clarín de nuevo, el que le hizo saber al mundo que esa nota era fraguada, era una mentira. Obviamente que Johnny Viale ya no cotiza en el mundo de la comunicación, es un tipo que es un cero a la izquierda para la ciudadanía, porque nos engañó mirándonos a la cara desde uno de los medios más importantes de comunicación del país. Entonces este tipo Johnny Viale, Anhelo, los Arévalo de la vida, los Bulos, los Viñolos. Quiero abrir un paréntesis.
para Barsky, quien hizo campaña política para Macri, para Barsky, que hizo campaña política para Macri en las elecciones de Boca, para este pibito, el turquito blanco, Edul, que ya hacía campaña para el macrismo en Independiente cuando era movilero, y que hoy come con Juana Viale y Mauricio Macri y le cuenta a los argentinos pobres que todos sus amiguitos con un gobierno de derecha se pueden comprar casas y que él está muy contento con la actualidad argentina porque sus amiguitos se compran casas. Edul, un pibe que siempre va a estar en los canales blancos y blandos, que se sienta a comer con Macri en la semana en la que todos los caniches de Macri tratan al mundo Boca o a la gestión que está en Boca de fraudulenta. Así se mueve el mundo mediático alrededor del fútbol, con sus garras cada vez más afiladas, con su boca sedienta de sangre, en pos de quedarse con lo que le pertenece o lo que nos pertenece a vos, a mí y a todos los hinchas del fútbol, simplemente porque de nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros padres, nos hicieron de un club al cual nosotros aportamos toda la vida, o el tiempo que podemos, o desde donde podemos, y nos generan este marco de odio, de grieta, como lo que vimos que sucedió, que me causa muchísima tristeza. Tengo muchísimos amigos de Boca, muchísimos amigos y amigas de Boca. Soy de la 12. Y ver cómo quebraron al mundo Boca simplemente porque no aceptan que un morocho, nacido en Don Torcuato, con una cultura por ahí no la pudo desarrollar porque no tuvo padres ricos ni con posibilidades que otros sí tuvieron la suerte de tener, como los Edul, por ejemplo. Y sin embargo, Riquelme, con quien tengo enormes diferencias desde lo futbolístico, y lo expreso cada vez que quiero, y lo voy a seguir expresando cada vez que quiera. Pero de ahí armar una estrategia mediática para generar la ruptura de la familia boquense, y ver cómo se destruye uno de los clubes más grandes del mundo por la ambición de un tipo, de un personaje al que todos le hicieron campaña política y ni siquiera fue a votar, que hasta mandó al presidente de la nación a votar para que sea abucheado por todos los socios de Boca que estaban en ese momento ahí. Yo creo que es para reflexionar y es para ponerle un freno a todos esos sinvergüenzas que trabajan porque la corporación compra los derechos de imagen. Ellos ninguno podría encender un micrófono, una camarita, hablar y tener rating. No tienen contenido, no tienen vocabulario. Ellos necesitan escuchar el sonido de la correa. ¿Vieron cuando en la casa nuestra agarramos la correa para pasear al caniche y el caniche viene a ponerse prácticamente en la correa? Como vimos en la mesita de Juana Viale, el pibe desesperado por ponerse la correa. O como vemos en TN, en TNT, en Radio Mitre, en Canal 13. Ni hablar en ESPN. Desde ESPN se quiso voltear al presidente de la AFA, al director técnico de la selección, a todo su cuerpo técnico, y se mandaba un mensaje de ojalá
la selección pierda, no porque no me gusta cómo juega, que eso hubiese sido válido. Yo quiero que pierda porque no me gusta cómo juega y quiero que venga otro técnico para que juegue mejor. Válido. No, porque así cambiamos y ponemos nuestro proyecto. Hay que recordar quién hacía esto. Uno de los que hacía esto viaja en el avión del presidente de River. En el avión privado del presidente de River. Hay que recordar que De Michelis era un técnico extraordinario. Y que, ojo, era probable que lo supere el muñeco Gallardo si lograba convencer. Todo este tipo de operaciones que se dejan pasar, que nadie les pone freno, que nadie los enfrenta porque son el poder real, porque te mandan cartas documento, porque te amenazan, son los que generan y ocasionan que uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol argentino, que es Boca Juniors, esté totalmente quebrado y asistimos a un hecho inédito en la historia del fútbol. Tanto daño hicieron con sus operaciones, las que muy bien Riquelme denunciaba en el programa de Jorge Rial, que antes que se pateen los penales de Boca y Lanús, y soy la persona que más sabe de fútbol, por primera vez en la historia de un equipo importante, se insultaba a la comisión directiva y a los jugadores, ya sin importar el resultado final del partido, y la popular saltaba como el pueblo salta, porque quería que gane Boca, porque quería que el arquero ataje el penal, que los jugadores lo metan. Y escuché ayer a la noche, Canal 13, como no podía ser de una manera, a un viejo que hace 40, un viejo como yo, meado, que hace 40 años trabaja para el Grupo Clarín, decir que la barra de Boca estaba comprada para insultar a los plateístas. Otra operación de un viejo meado y cagado que hace 40 años trabaja para el Grupo Clarín. Operando y siguiendo operando. Diciendo la tribuna está comprada. Primero el desconocimiento total de ese viejo, cagado y meado como yo, de lo que pasa en el fútbol. O sea, no solo quiebran a Boca, sino que además quieren endilgar quiénes están comprados, quiénes no están comprados, quiénes roban, quiénes no roban. Pero cuando apareció en Canal 9, que no es un canal de deportes, Tomás Méndez, un periodista de investigación que no tiene nada que ver con el fútbol, y te muestra cómo un tipo se metía plata en el bolsillo, ese viejo meado y cagado cerró el orto. Claro, porque ahí no había que atacar a Moretti. Al que hay que atacar es al pueblo, a la barra, que lo único que quiere es ganar los partidos, ajena totalmente a lo que en ese momento signifique la política, la ideología, al presidente, la platea, como hubiese hecho cualquier hincha. Pongan huevo que tenemos que ganar, después puteamos, después nos peleamos. Esto genera estos caniches, estos salchichas de los que yo le vengo hablando hace mucho tiempo. Vos lo sabés. Por eso me seguís. Y que otra vez me da la razón. Mientras estos personajes que se dejan de decir uno al lado del otro por un tercero que es un pelotudo y lo escucha y no es capaz de decirle pará, loco, pará que Arévalo no es ningún pelotudo, Arévalo es compañero mío, es un buen pibe. Eso es lo que son. Caniches. Con soga y con un cuello que si se salen del lugar les tiran así. Y te tenés que ir a sentar a la mesa de Juanita, con tu jefe, a decir que todos tus amigos se compran casas en la Argentina. Tengo 63 años, no conozco a ninguna persona, y tengo amigos millonarios que se esté comprando una casa en estos momentos en la Argentina.
Sin embargo, se larga, se dice. Total queda. Como queda que en Boca se roba cuando un tipo 2 días después dice, no, estaba descompuesto. Hace muchos años que nos toman por boludos a los ciudadanos. Hace muchos años, todos los gobiernos, todos, sin excepción. Por eso yo digo, ahora el domingo hay elecciones, votá a Dorni, votá al gordo, votá a la izquierda, votá a la piba radical no traidora. No votes a María Eugenia Vidal, por favor te lo pido. No votes a Lombardi, que está en el gobierno desde la época de la Rúa. No votes a Laurita Alonso, que era directora de la Oficina Anticorrupción y decía a nuestros amigos no los investigamos. No votes el PRO. Hagamos en la ciudad de Buenos Aires que el PRO salga último. Que salga último en la ciudad de Buenos Aires el PRO. Porque después te operan y no te dejan tener la libertad para estar o no de acuerdo con Riquelme por su gestión. ¿Está o no estar de acuerdo con Riquelme? Porque no nos gustan los jugadores, el equipo, el técnico o lo que sea. Pero cuando se traspasa la línea y te dicen que son ladrones, te estigmatizan, te ponen una marca que después no te la sacás más. Nunca más. Y por ahí te tenés que dedicar toda la vida a luchar y trabajar contra estos siniestros y macabros que utilizan a pelotudos, ahí sí que está bien usado el término, a pelotudos para operar, para mentir y para generar caos en la sociedad. Y que el mundo Boca hoy tenga la grieta que instalaron en nuestro país hace muchos años y de la cual nos va a ser imposible apartarnos. Mucho más cuando estos pelotuditos de la comunicación, que les encanta poner el gancho en la correa y que lo lleven de un lado para el otro, por un poquito de rating, porque empezaron a coger después de los 30 años, y porque se sienten que son blancos y son capaces de decir negro ignorante. Y un tipo que es capaz de decir eso no tiene perdón, muchachos. No tiene perdón. No tiene perdón, créanmelo. Y sé que vos pensás lo mismo que pienso yo. Riquelme va a seguir siendo el ídolo de Boca porque fue el mejor 10 de toda su historia. Y haga una buena gestión, una mala gestión, seguirá o se irá. Y el mundo va a continuar. Lo que tenemos que hacer es poder tener la libertad de hablar, de expresarnos, de criticar, pero no dejarnos más operar por el poder real, por los medios de comunicación, por los Johnny Viale de la vida, que está ofendido porque tiene el 82% de imagen negativa. No entiendo cómo no tenés el 100%, Viale. Si vos mirabas a la gente y le decías, ahora van a ver la nota que le hice al presidente, y era una nota fraguada, era una nota que te la interrumpieron, te la rompieron, que no cumple con la convicción y la independencia de un periodista que entrevista al presidente de la nación, Viale. Sos horroroso. Como es horroroso el periodista o el tipo ese de Radio Mitre. Como son horrorosos los que se dejan decir pelotudo y no defienden al compañero o abrazan a un comunicador porque quiere voltear al presidente de la AFA para servir a un poder mayor que le obliga y lo tiene agarrado por un sueldito. ¿Cómo quedaron todos expuestos? ¿Cómo quedan sistemáticamente todos expuestos? Dan vergüenza. Y después te relatan y te comentan los partidos de fútbol. Y te inflan jugadores. Y te nombran representantes. Y nunca nadie juega mal si es amigo de ellos. Quería compartir esto con ustedes. ESPN no hizo mención absoluta
a que el presidente del Club Atlético San Lorenzo se metió $25.000 en el bolsillo, mientras quien se los daba le decía, che, fichame al pibe. Yo les pregunto una sola cosa nada más. Si esa cámara que vimos todos en cadena nacional hubiese sido de Juan Román Riquelme, ¿cuántos almuerzos haría Juana Viale para llevar a Mauricio y a sus caniches a la mesa y terminar con el trabajo de una persona simplemente por un fin común para un determinado grupo de gente que se quiere quedar con nuestros clubes? Mirá, si vos sos hincha socio de Boca, podés votar y elegir a quien quieras. Tenés la total libertad. Lo único que te pido, decidilo vos. Tené la convicción vos. Jugátela vos. No dejes más que estos siniestros personajes que deambulan todo el día por los medios de comunicación operándote con sus mensajes, te metan basura en la cabeza y puedan decir de un presidente de un club que roba. Y lo único que te quería contar hoy, cómo lo vi, cómo lo sentí, algo que ya conozco, que ya sé, que te lo vengo contando, para que lo pensemos nada más. Voy a criticar a Juan Román Riquelme cada vez que lo tenga que hacer en términos deportivos para ayudarlo a mejorar su gestión. Si no se puede, no se puede. Si no escucha, no escucha. Si tiene sus convicciones, son las de él, está perfecto. Yo no soy de Boca. Yo defiendo a las sociedades civiles de todos los clubes. Amo a San Lorenzo. Amo a San Lorenzo. Por eso pido la expulsión del presidente de San Lorenzo. Algo que no pidió ninguno de estos corporativos, de estos comunicadores, de estos panelistas que miran para otro lado. Porque muchos trabajaron en el Club Atlético San Lorenzo, tuvieron familiares trabajando en el Club Atlético San Lorenzo. Depende de dónde comas, depende a quién operás y la opinión que das. Nosotros, te duela o no te duela, los que tenemos huevos, convicciones y no tenemos precio, siempre de frente, poniendo la carita, con el carnet en la mano, vamos a ir caminando a la Boca de nuevo, con los trapos en la mano porque teníamos huevos. Vos no lo vas a poder hacer, vos no vas a poder ir caminando a la Boca. ¿Sabes por qué? Porque Mauricio Macri sacó a la posibilidad de que los visitantes vayan a la cancha. Y los que me ponen, Duca, no podés hablar sin nombrar al tipo. Es el gran responsable de todo esto. Y sea buena o mala la gestión de Riquelme, no tenían por qué partir a Boca. Porque si algo tiene Boca, es que es el movimiento popular más grande del mundo. Y como no les gusta lo popular, va a aparecer un viejo cagado y meado que te va a decir que en el partido con Lanús la barra estaba comprada. Y es un tipo que ni sabe quiénes son la barra, pero que opera en función de quien le paga, que es el Grupo Clarín hace 40 años, cuando él se encargaba de operar en contra de Carlos Salvador Vilardo, otro campeón del mundo al que quisieron voltear. Memoria. Esta noche River, amigos, los quiero mucho. Hasta la vista, baby.